Hoy toca hablar de la nuez moscada. Y toca hablar de la nuez moscada porque la gente lo votó en Patreon en esta encuesta que hice, así que aprovecho para recomendar mi Patreon, porque si os suscribís, pues podéis votar en encuestas para ver qué vídeos voy a hacer en YouTube, y aún más importante, tenéis acceso a vídeos exclusivos y textos exclusivos para Patreon. Así que, bueno, consideradlo. Una vez hecha la publicidad, pues eso. Vamos a hablar de la nuez moscada. Es una sustancia muy accesible, fácil de conseguir porque se puede comprar en supermercados ya que se usa en alimentación y está rica. O sea, es que se puede decir que su uso en postres es recomendable, pero su uso como sustancia psicoactiva ya es mucho menos recomendable. Veamos por qué. En primer lugar, para ir aclarándonos, la nuez moscada, que proviene del fruto del árbol moscadero, el Myristica fragans, no es una nuez como tal y no tiene un parentesco cercano con la nuez de toda la vida. Eso sí, fruto del nogal, aunque sí se parecen físicamente. De ahí que haya acabado recibiendo ese nombre. Algunos otros árboles, parientes cercanos del Myristica fragans, sí podríamos decir que dan también nueces moscadas. Por ejemplo, el Myristica insípida. En ese caso, pues sí, es básicamente lo mismo. Pero no es lo mismo que la nuez que sale del nogal. Así que bueno, si nos ceñimos a la definición más estricta, pues la nuez moscada es el fruto del árbol Myristica fragans que proviene de Indonesia. Algunos historiadores creen que en la antigua Roma ya se usaba nuez moscada, mientras que otros creen que no entró en Europa hasta el siglo XI. A partir de ahí ya se popularizó en buena parte del mundo. Durante la Edad Media se creía que podía ayudar a evitar la peste. Eran principalmente árabes y venecianos quienes se encargaban de su comercio, y muchos se enriquecieron gracias a ella. Incluso se podría señalar el comercio de nuez moscada como uno de los factores principales de que aún hoy en día, 1000 años después, la religión mayoritaria en Indonesia sea el Islam, ya que esa religión empezó a expandirse allí debido a los comerciantes árabes. Posteriormente serían los portugueses los que más comerciarían con nuez moscada debido al Tratado de Tordesillas, y después de los portugueses los holandeses. En la cocina holandesa la nuez moscada empezó a ser muy valorada, tanto que en el siglo XVII los holandeses y los británicos se andaban matando por el control de las Islas Molucas, en la actual Indonesia, donde se centraba la producción de nuez moscada. Con la firma del Tratado de Breda, en 1667, los holandeses cedieron Manhattan a los británicos a cambio de territorios en las Islas Molucas y en Surinam. Vamos, que si exageramos un poco la situación, pues podríamos decir que para los holandeses era más importante el cultivo de la nuez moscada que Manhattan. Un precio razonable. Pero ojo, que encima todas estas peleas son por su uso culinario, por su uso gastronómico, y supongo que lo que la gente espera de mi canal es más bien el uso psicoactivo, así que vamos a ello. Su principio activo probablemente es la miristicina, pero quizá hay alguno más. Todavía no se ha investigado lo suficiente como para que podamos descartarlo. Además, también parece que durante la metabolización podría transformarse en una fenetilamina, pero tampoco está claro del todo, hay que investigar más esto. Esencialmente, los efectos de la nuez moscada pueden ser comparados con los del cannabis. Es el paralelismo más habitual. Produce una sensación semejante a la que produce la marihuana, pero con más efectos secundarios desagradables. La nuez moscada suele producir dolores de cabeza bastante molestos, náuseas y vómitos. También pueden aparecer taquicardia, desorientación, boca seca, dificultad para orinar y alguna cosilla más. Y estos efectos aparecen en dosis no más altas o a veces no mucho más altas de lo que se necesita para su consumo psicoactivo. Es decir, no estamos diciendo aquí que si calculas bien la dosis de nuez moscada puedes disfrutar de su efecto psicoactivo y solo si te pasas y tomas demasiada empezarás a tener náuseas y vómitos. No, lo que estamos diciendo es que para disfrutar del efecto psicoactivo también tienes que pasar por las náuseas y los dolores de cabeza y demás. Y encima los efectos desagradables estos pueden prolongarse más que los efectos psicoactivos. En dosis muy altas la nuez moscada tiene potencial alucinógeno incluso, pero claro, para llegar ahí hay que pasar antes por las náuseas y los dolores de cabeza y todos esos efectos secundarios desagradables, así que seguramente no va a ser un viaje muy placentero. Bueno, seguramente prácticamente garantizado, vamos. Y es que básicamente todo el mundo parece coincidir en esto.
O sea, la gente que prueba dosis lo bastante altas de nuez moscada para tener un efecto psicoactivo no tiende a decir ha sido la hostia, yo repetiría. Tiende más bien a arrepentirse de haberla probado. Y luego tiene una característica curiosa más, sus posibles propiedades abortivas. Esto ha hecho que a lo largo de la historia se haya usado nuez moscada con esa intención, y aún a día de hoy podemos encontrar fuentes que recomiendan no tomar nuez moscada durante el embarazo, aunque en principio la dosis abortiva sería mucho más alta de la nuez moscada que se le echa un poco a un postre para darle sabor. Pero es que incluso la posibilidad de que en grandes dosis sea efectivamente abortiva está cuestionada y es como para cuestionarla. Porque a lo largo de la historia médica podemos encontrar muchos casos de envenenamiento con nuez moscada con la intención de producir un aborto, pero es que resulta que en la mayoría de ellos no se produjo ese aborto que se buscaba. Vamos, que parece probable que la nuez moscada no tenga propiedades abortivas en absoluto y eso solo sea un mito persistente. La nuez moscada empieza a tener efectos psicoactivos cuando se consume en algo menos de 5 gramos. Cuando la dosis pasa de 10 gramos ya empieza a ser muy alta y básicamente se pueden garantizar efectos intensos y desagradables. Dosis de más de 20 gramos son altísimas y se empieza a entrar en peligro de muerte al llegar a esas dosis. No hay muchos casos en el mundo de muerte por consumir nuez moscada, pero alguno ya hay. También hay gente que ha sobrevivido a dosis más altas que 20 gramos, pero vamos, que pasándolo muy mal. Y se puede encontrar también a gente poniéndose en peligro de muerte por beber demasiado agua bajo los efectos de la nuez moscada. Claro, la combinación de boca seca y de dificultades para orinar puede llevar a beber demasiada agua. Y consumir demasiado agua te puede matar, sí, como ya vimos en su momento en el vídeo de MDMA. Los efectos psicoactivos como tal pueden durar un buen número de horas y los efectos secundarios desagradables, como náuseas, dolores de cabeza o desorientación, pueden durar más de 24 horas tranquilamente. O incluso varios días, si la dosis consumida es muy alta. En el almuerzo desnudo, William Burroughs, al que hace poco dediqué un vídeo de la sección referentes que no ídolos, habla de que algunas tribus nativas americanas usan la nuez moscada como un enteógeno para inducir visiones. No es un dato totalmente correcto. Hay una pequeña confusión ahí, yo creo. La corteza del árbol Virola elongata, que también pertenece a la familia Myristicaceae, pero cuyo principio activo son la DMT y la 5-MeO-DMT, sustancias más alucinógenas que ya he tratado en otros vídeos dedicados a ellas, pues eso sí se toma por nativos americanos, por algunas tribus nativas americanas como enteógeno. Esta es la explicación más plausible que se me ocurre para esta confusión. O sea, yo creo que si alguien ha podido afirmar que nativos americanos usan la nuez moscada como enteógeno, pues será porque están confundiendo el Myristica flagans con el Virola elongata. La nuez moscada con su miristicina no tiene mucho potencial como enteógeno, ¿no? Lo que nos devuelve a una de las cuestiones centrales del vídeo, que en un balance de riesgos y placeres la nuez moscada obtiene una puntuación muy baja. Demasiados riesgos para muy pocos placeres. El máximo placer que puede producir el consumir nuez moscada con fines psicoactivos pues es semejante al del cannabis, pero con los efectos secundarios que ya hemos visto, con los dolores de cabeza y las náuseas y los vómitos y todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene consumirla, no? Si va a ser como fumarse un porro, pero con muchos más efectos secundarios desagradables, pues es que para eso mejor fumarse un porro y ya está, digo yo. No encuentro fallas en su lógica. Pero de vez en cuando se puede ver a gente colocándose con nuez moscada. Y supongo que los principales factores que explican el que alguien haya tomado esta decisión pues serían una mezcla de falta de información sobre lo poco que compensa meterse nuez moscada y de lo fácilmente accesible que es. Por ejemplo, durante el confinamiento a cuenta del COVID, pues se puso un poco de moda la nuez moscada. Esto es más lógico, porque claro, durante esa época pues no estaba permitido salir a la calle a encontrarte con tu camello, pero sí estaba permitido bajar al supermercado y comprar nuez moscada. Durante esta época llegó a haber una pequeña moda en TikTok de grabarse bajo los efectos de la nuez moscada. Y voy a subrayarlo de pequeña porque, a ver, es que los medios se suelen flipar mucho con estas cosas, ¿no? O sea, usan palabras como moda y tendencia que parece que se están refiriendo a algo que hacen millones de personas y en realidad pues lo está haciendo bastante menos gente. Lo está haciendo un porcentaje muy pequeñito de gente. Así que maticemos mejor eso.
que no es algo que hiciera todo el mundo ahí, que hicieran enormes masas de gente. Pero bueno, como veis, pues hay gente dispuesta a consumir nuez moscada, sí. Y yo, en cambio, recomiendo no hacerlo y creo que he dado buenos argumentos para ello. Eso sí, como decía, la nuez moscada en pequeñas cantidades, pues está muy rica, ¿eh? Está muy bien echársela a postres y a eso, siempre que sean unas cantidades razonables. Así que esto vendría a ser el asunto. Espero que os haya gustado el vídeo y tenéis otros en mi canal si queréis verlos. Si no queréis, pues nada, claro, haced lo que queráis.